Clases. Buenos días. Buenos días, doctor, ¿sí se le escucha? ¿Qué tal? Ya les escuché. Bien, acá acá tengo una lista de 17 alumnos con 5 presentes. Bueno, el primer punto que vamos a tocar es acerca de la patología de la cavidad oral. Algunas cosas básicas vamos a pasarlas rápidamente, siendo este corte medial del cráneo. Cavidad oral, cavidad, como su nombre dice, es un espacio vacío. Sin embargo, como o casi todo el tubo digestivo bueno, todo el tubo está formado por tejido blando, fácilmente se colapsa, se cierra. El esófago para siempre cerrado, se abre solamente para la deglución, igual el estómago con sus movimientos, intestinos, etcétera. La cavidad oral como tal es pequeña porque sus partes laterales, como ven en este dibujo, son, se juntan. Normalmente es así. La lengua y el paladar más o menos coinciden en curvatura, como ven en este corte por la línea media, corte sagital. Para la deglución, bueno, las piezas dentales preparan el bolo alimenticio junto con la saliva. Se cierra la boca, la lengua se aplasta contra el paladar duro, paladar blando se pega a la faringe, de tal forma que cierra la comunicación con la fosa nasal y de esa forma empujan el bolo alimenticio hacia la faringe. Ahí se eleva tráquea y laringe, la epiglotis desvía el bolo alimenticio a los costados y hacia atrás para que lleguen al esófago y en ese momento se abre el esófago, se produce la deglución en sí y se cierra nuevamente, se abre y se cierra. Es por eso que en las nasofibroscopías ustedes generalmente no logran ver el esófago porque ahí está, ¿no? Ahí está la entradita, pero siempre cerrado. Se abre solamente para la deglución. Aquí está, esta sería la llamada cavidad oral, pero por supuesto lo que nos interesa son sus paredes, techo, piso y paredes porque ahí es donde se presentan lógicamente las lesiones. El inicio del tubo digestivo, entonces, es la cavidad oral. Un segundo, vamos a tomar. Ahí está. Em- Empezamos en los labios, pero en el rojo del labio. Ahí se inicia la cavidad oral. Rojo del labio hacia atrás y llegamos hasta la altura del paladar óseo. Más o menos acá termina el paladar óseo. ¿No? Acá está en el techo del paladar, el techo de la boca, huesos maxilares superiores, huesos palatinos, y después continúa el velo del paladar o paladar blando, que es parte de la faringe. Y en la parte inferior, esta es la lengua, un órgano muscular con una parte muy móvil, que es la parte anterior, 2 tercios anteriores, la lengua muscular, la lengua oral, son los 2 tercios anteriores,
Em, y el tercio posterior, que bueno, acá no es fácil verlo en este dibujo, pero el tercio posterior de la lengua ya pertenece a la faringe. Entonces ahí podemos delimitar la cavidad oral desde del mellón hasta paladar óseo por arriba y el tercio y la línea, la B lingual, que es la que divide la lengua oral de lengua faríngea, que es la base de lengua. Esta parte de la lengua se llama base de lengua o raíz de lengua, eso, que pertenece a la faringe. Esos serían los límites, como les decía, vean cómo la cavidad en sí no es una cavidad, ¿no? Pero es ese espacio estrecho, pero delimitado por estas estructuras que acabo de mencionar. Así bien, ¿no? Bien, la patología más frecuente en cavidad oral es la patología inflamatoria o infecciosa. Hablamos de problemas dentales o periodontales, las Doctor, caries. disculpe, no está compartiendo su diapositiva. Perdón, no escuché, ¿alguien me dijo algo? Doctor, no está compartiendo su diapositiva, disculpe. ¿Quiere verla de nuevo? Ya la cerré. Bueno, bueno, bueno. Sí, también tengo algunas imágenes de aftas, pero les estaba mencionando eso como conocimiento general. Los problemas periodontales o los problemas dentales, las caries, los abscesos periapicales, las periodontitis que pueden ser o no sintomáticas. El problema infeccioso, acompañado del problema higiénico de la cavidad, también es uno de los factores de riesgo, porque vamos a incidir un poco en lo que es patología tumoral maligna de la cavidad oral. Las aftas, las estomatitis, las glositis que ustedes conocen. También hay que tenerlas en cuenta porque son mucho motivo de consultas, siendo lesiones benignas, pero el objetivo de, de llevar este curso, uno de los objetivos es reconocer problemas neoplásicos en sus inicios. Pero para poder especificar cavidad oral y diferenciarlo de faringe, por eso les puse esta lámina donde se puede ver en perfil límites anterior y posterior de la cavidad oral. Ya, bueno, ya la vieron. Esto sí rápidamente con mi fisiología. Vean, acá les están viendo un corte de los dos labios, boca cerrada. Hacen contacto de tal forma que con boca cerrada, sin embargo, hay una parte de lo que consideramos cavidad oral visible. ¿No? Acá está justamente, ¿no? Los dos labios cerrados en la oclusión, pero observen, en un lado, folículos pilosos, en el otro lado, hay vello, ¿no? En el otro lado, no. Un lado es piel y el otro lado es mucosa. Y entre ambas, ese epitelio que ustedes conocen como epitelio de transición, que corresponde al vermellón rojo del labio o vermilion, según algunos. Entonces ahí empezó ya la cavidad oral.
Acá se ve más pequeño, ¿no? Más o menos a esta altura, el límite entre piel y cavidad oral. Se considera el rojo del labio, el bermellón, que es un epitelio diferente a los otros dos, ya parte de la cavidad oral. Entonces, una lesión que aparece por acá es un cáncer. Si es un cáncer de piel. Una lesión que aparece por acá sería un cáncer de cavidad oral, del labio. Y vamos a referirnos a las diferentes partes de la cavidad oral como subsitios. Del punto de vista oncológico empleamos esa denominación. Siguiendo, vean la otra figura que ha aparecido, siguiendo hacia adentro, ya saben, empezamos a ver la mucosa del labio y a continuación la mucosa que recubre la encía o reborde alveolar. El labio es un subsitio, encía o reborde alveolar es otro subsitio. Hasta ahí, ese espacio que está entre labios y encías o en los costados entre carrillos y encías es lo que se llama el vestíbulo oral, la parte inicial o zona vestibular. Entre, entre ambos se forma este surco que se llama surco vestibular. Vamos a ver otra lámina más. ¿Ya? Mira, porque esta parte es bien importante. Acá, ya le mencioné un órgano muy importante que es la lengua, parte importante de la cavidad oral. Ay, sorry. Y es otro subsitio. A la lengua, como les la dividimos en tres partes, en tres tercios. Los dos tercios anteriores corresponden a la cavidad oral y el tercio posterior corresponde a la faringe. Entonces, este es el límite, esa línea amarilla que ven ahí, que está formada por las papilas circunvaladas, también se llama la V lingual, divide en la parte anterior cuerpo de lengua, lengua móvil, lengua muscular, según algunos, lengua oral. Esa es la parte que corresponde a la cavidad oral. La parte posterior o tercio posterior se llama base de lengua. Recuerden bien ese término, base de lengua. La base de la lengua es la parte posterior, que no se ve tan fácilmente, está muy atrás, hay que palparla. A veces se puede ver una parte. Es la parte fija o la parte faríngea. Se llama así base de lengua o raíz de lengua, como dice acá. Corresponde a la faringe, ¿ok? No corresponde a la cavidad oral. Entonces, ya está claro. Base de lengua, si aparece una lesión ulcerada o un tumor en esta zona, diríamos, ese es un cáncer de cavidad oral. Si aparece una lesión en esta zona, eso no es un cáncer de cavidad oral, es un cáncer de faringe, o más específicamente de orofaringe. Naturalmente, van a haber muchos casos que, debido a la progresión rápida de la enfermedad, comprometen a ambos subsitios. Puede ser, no es raro. Bueno, ahí ya estaríamos hablando de otra patología de tumores avanzados. Y acá les voy a poner una imagen donde vamos a resumir todo esto. Ya, en principio, repitiendo, ¿no? Como les dije, lo más frecuente, las enfermedades infecciosas, inflamatorias de los dientes, de las estomatitis, las aftas, los quistes salivales. Lo menos frecuente son los tumores, pero es lo más importante porque tiene mucha implicancia en la salud o en la vida de un paciente. Acá en esta lámina, un paciente con la boca abierta se ve en una sola vista cavidad oral y orofaringe.
Y aquí viene la diferenciación. Entonces, ¿por qué están mirando recién? Bueno, solamente para terminar de poner esto así. Ahí nomás ya. Serían los límites de cavidad oral. Estas partes que se llaman paladar blando, úvula, amígdalas, todo esto es la faringe. Cavidad oral es esta zona que mencioné desde el rojo del labio hasta el límite con paladar blando, hasta la B lingual y a los costados hasta pilar amigdaliano, el anterior. Y aquí están en un buen dibujo muchas de las partes o los subsitios, así con esa palabra, subsitios de cavidad oral. Labios, uno, importante. Paladar duro, ojo, duro, no, el blando no, el blando es faringe. Trígono retromolar le llaman a esta zona, como dice su nombre, detrás del último molar. Es como un triángulo, por eso le dicen trígono. Ahí es otro subsitio donde pueden presentarse tumores. Y no es frecuente, pero sin embargo, un tumor en esa zona es muy agresivo. Hemos visto algunos casos, no muchos, pero sí. De ahí empiezan y rápidamente se difunden. Realmente a veces hueso, a veces se va hasta el piso de la boca, se va a la faringe con cierta frecuencia. La lengua, se le dice lengua oral, bueno, los dos tercios delanteros, es la parte de la lengua que funciona, la función de la deglución, como le dije, la lengua te aplasta contra el paladar y empuja hacia atrás el bolo alimenticio, sirve para la deglución, para el habla. Debajo de la lengua, y aquí está señalado el piso de la boca, esta zona, hay que levantar la lengua para revisarla, o se palpa, fácilmente una zona de tejido blando, donde se encuentran glándulas salivales, glándulas salivales mayores y menores. Por supuesto, glándulas menores están en toda la submucosa, de cavidad oral, de faringe, de fosa nasal, de laringe, etcétera. Están distribuidas, pero las glándulas sublinguales están también en el piso de la boca. Dentro de la patología inflamatoria se presentan los quistes salivales, llamados mucoceles. Esos globitos como pollitos que frecuentemente se presentan en la mucosa del labio inferior. Ahí es más frecuente. Pero se ve en todas partes de la cavidad oral. Y cuando se presenta un mucocele en el piso de la boca, se le llama ránula. Tiene ese nombre. Estos mucoceles cuando persisten, cuando recurren una y otra vez, requieren tratamiento quirúrgico, porque la mayoría tienen solución espontánea. Cuando persisten, cuando son muy grandes o producen molestia, bueno, habría que extirparlo. Además, las paredes laterales recibe también varios nombres. Acá lo han puesto como mucosa bucal. Esto está refiriéndose a la pared lateral, el carrillo o la mucosa yugal o mucosa bucal también. Más específicamente le dicen mejilla intraoral o mucosa del carrillo. Esas son las denominaciones que emplean. Entonces, esto sí quiero que recuerden los subsitios anatómicos de cavidad oral. Esta, acá está la mentira. Aquí está. Es decir, esto ya va dirigido a lo que es cáncer. Hablando de oncología, nos referimos sitio anatómico, o sea, para ubicar una lesión decimos sitio anatómico, cavidad oral. Subsitios, alguno de estos. Lo que no está en esta lista no corresponde a cavidad oral.
Es importante esa diferenciación porque hay diferencias en formas de tratamiento. Labio, ya sabes, no solamente nos referimos al rojo del labio y a la mucosa labial. La otra parte del labio ya es piel, es una cavidad oral. Y en el labio inferior se ha encontrado que es el lugar más frecuente de presentación del cáncer de cavidad oral, el labio inferior. Paladar se refiere a la mucosa del paladar óseo, nada más. La continuación que es paladar blando, verlo del paladar, eso ya es faringe, ya no es cavidad oral. Entonces, paladar duro o paladar óseo. La encía, también llamada reborde alveolar. El trígono retromolar o triángulo retromolar o región retromolar, todo el nombre se le pone. Ya les referí esa área pequeña de forma triangular que está detrás del último molar y que es una zona felizmente de poca frecuencia de presentación de tumores, pero que sin embargo un tumor que se presenta en esa zona, en el trígono retromolar, es muy agresivo. Hay que tener mucho cuidado. A veces uno no lo revisa, ¿no? Cuando uno está haciendo un examen general de cavidad oral, se pasa desapercibido. Hay que mirarlo específicamente o palpar si es posible, si es necesario por su localización. Pequeñito y está escondido ahí, salvo que ya sea una lesión muy visible. Cuando uno examina a un paciente, siempre tiene o sea, en el examen clínico general, simplemente examinando, dicen, a ver, abre la boca, pues examinar, y uno de frente se pone a ver la faringe, a ver si hay faringitis, inflamación, cuentan las amigas, etc. Porque a veces se pasa nomás de cavidad oral. Piso de boca, otro sitio interesante, esa zona de mucosa sería como el piso, tenemos el techo, el paladar a los costados, los carrillos y abajo el piso de la boca. Ahí también se pueden presentar tumores. Están las glándulas sublinguales. Está la emergencia de los conductos. El conducto de Wharton, que ustedes saben, conducto de salida de la saliva de la glándula submaxilar, y los conductos de Rivinius o Bartolin, son dos que conducto de saliva, conducto de salida de la saliva de las glándulas sublinguales. Ok, las glándulas sublinguales en el piso de la boca también pueden ser un asiento de patología, también de tumores. No es frecuente, lo puede haber y con frecuencia puede haber patología inflamatoria, inclusive mucoceles también. Los mucoceles la mayoría son de las glándulas menores, pero también algunas mayores. Piso de boca, lateral, también se examina manualmente o bimanualmente, dígito manual, un dedo por la boca y otro dedo por debajo de la mandíbula y se puede palpar. Hay que diferenciar lo que es la glándula submaxilar, que está en el cuello o más hacia el cuello, la glándula sublingual, que está más hacia la mucosa de la boca, y además hay ganglios. Todo eso se puede palpar, diferenciar. Si hay dolor, me orienta a problema inflamatorio. Si es un tumor grande, duro, me orienta a problema tumoral, no doloroso. Esta parte de la mucosa del carrillo, también llamada mejilla intraoral, mucosa yugal, mucosa bucal incluso, algunos lo mencionan. Otro son las paredes laterales. Vean cómo las paredes serían, bueno, el techo, el paladar óseo, los costados, el carrillo o la mucosa del carrillo y abajo el piso de la boca. Hacia atrás, esa línea que he mencionado, y hacia adelante el límite del rojo del labio y la piel. Esos son las delimitaciones de la cavidad oral. Y la lengua, este es un sitio muy importante, como dice acá, lengua oral. Son los dos tercios anteriores de la lengua. El tercio posterior, que se llama base de lengua, no corresponde a cavidad oral, ya es la orofaringe. La lengua oral viene a ser el segundo lugar en frecuencia de presentación del cáncer de la cavidad oral.
El primero, ya les dije, era labio inferior. Eso es lo que hemos encontrado también acá en nuestra casuística. Ah, en este caso. Hay ciertas características clínicas, ciertos antecedentes que hay que revisar para poder eh, diferenciar lo que es una lesión benigna, posiblemente inflamatoria, o de una lesión maligna, que realmente es lo que nos interesa, es más importante en cáncer de los inicios. Ahí está, esta imagen que les pongo es una paciente, una señora joven, de 20, 30 años. Vean la imagen, acá nos da una cavidad oral de aspecto normal, con un buen estado de los dientes, aunque hay una o dos obturaciones, y en general no se ve otra patología, pero sí esta formación. Esta formación que se ve aquí en el centro tiene asiento en la mucosa del carrillo, ha salido ahí, que tiene varios meses de estar así, una lesión que apareció, creció y se autolimitó y ha permanecido así ya por varios meses. ¿Por qué consulta esta paciente? No hay dolor, no hay sangrado, pero sí porque este bulto ya está persistiendo, pero le repito, sin variación, ya varios meses. Esto me indica que no sigue creciendo. Otra característica importante es que la mucosa está cubierto por una mucosa aparentemente normal, es decir, no hay herida, no hay úlceras. Estos datos nos orientan hacia una lesión benigna. Y a esto le llaman papiloma. Claro, ¿por qué consulta a la paciente? Por el tamaño. Está grande y molesta. Lo siente y toda la vida. A veces hasta lo puede morder para comer. Molesta un poquito. En algunos casos el paciente no consulta simplemente porque no le molesta ni nada, pero en este caso sí. Acá se ve bien, bien, digamos, claro, ¿no? Ahí, este, acá se ve más cerca, pero está bien delimitado, bien encapsulado y bien sana. La mucosa está sana. Ese es un dato interesante. Ahí está. Y con el bajalengua se aplasta un poquito. Son características de lesiones de aspecto benigno y son benignas. Y hay otra imagen acá para ilustrar lo mismo. En este caso, vean, ahí está, ¿no? La lengua de este paciente tiene algunas características inflamatorias. Hay áreas de papiladas o descubridas, y lo recalco así, es en plural, no es una sola. Aquí hay un área, que hay otra y otra. Son varias por acá. Multiplicidad de lesiones, también no es usual ver eso en una lesión maligna. ¿Sí? Lesiones inflamatorias. Algo similar pasa con la estomatitis. Lo que están viendo en la foto sería una glositis. Glositis, enfermedad inflamatoria de la lengua. Estomatitis, enfermedad inflamatoria de la boca en general. Además, el resto de la lengua tiene una forma blanquecina, un poco brillosa, y hay un aumento de volumen discreto, pero observen las marcas, creo que dicen indentaciones en el borde de la lengua. Esto está producido por
la aumento del volumen de la lengua y la presión que hacen las piezas dentales. Queda marcado. Este caso que le estoy mostrando en esta foto es de un paciente de COVID-19. Y a este se le llamó estomatitis o glositis del COVID, porque se encontró en muchos pacientes que aparte del síndrome en general tenían también este tipo de glositis con múltiples focos inflamatorios de papilados y en general una lengua blanquecina. No es... Les estoy haciendo mención de varias características que nos orientan a hacer un diagnóstico. Bien, podemos el otro. Bien, la importancia de lesiones infecciosas es... Salen y entran de nuevo. Hay dos. Un germen importante a tener en cuenta es el hongo, famoso hongo, el Candida albicans, Candida albicans también. Candida albicans más frecuente que se encuentra en todo el tubo digestivo y que a veces hay alteraciones por problemas de disbiosis, por antibióticos, por otras enfermedades y pueden proliferar y causan lesiones de estomatitis, de glositis. Uno interesante es la glositis romboidal media. Es una forma de presentación que lo van a encontrar con ese nombre, glositis romboidal media. Ahora, aquí hay otra lesión que quiero mostrarles. Seguimos en el... Lo que están viendo ahora se llama torus palatino. En latín lo ponen torus, torus palatino. Algunos lo traducen como toro. Bueno, y es una imagen o es una lesión típica. Fíjense en esta foto que les pongo, tal cual. Una lesión elevada en el paladar óseo, en la línea media. La línea media es esta, es bien simétrico. Y a los costados no es una... no- aparentemente bilobulado, ¿no? Pero es bien, bien simétrico. Una lesión en la línea media del paladar, muy simétrico a ambos lados y de consistencia ósea. Es decir, el torus palatino es un osteoma, una lesión benigna, un tumor benigno del paladar. Muchas veces es más pequeño que lo que se ve en esta foto, ¿no? Solamente es una excrescencia de a veces 1 centímetro, centímetro y medio, dos, pero uno tiene que palparlo para sentirlo. No es sintomático, no da síntomas. El paciente se da cuenta cuando está grande o cuando alguna vez se mira el paladar en el espejo, casi nadie se examina el paladar así, ¿no? O cuando, como digo, cuando es demasiado grande.
Por lo mismo, generalmente no requiere tratamiento quirúrgico. Se opera en algunos casos en dos circunstancias, ¿no? Cuando es demasiado grande, el paciente lo nota y le molesta, a veces hasta para comer, ¿no? Para comer hay un bulto ahí que está presente. Y en otra circunstancia es cuando el paciente no tiene dientes y requiere usar una prótesis dental superior total. ¿Vieron en la primera imagen que les mostré como la lengua y el paladar hacían un cuerpo, ¿no? Casi coincidían, aparentemente? Cuando se coloca una prótesis dental superior, el acrílico tiene que tener esa relación, ¿no? De concavidad y convexidad para que se adhiera y se fije bien. Si hay un torus palatino, va a impedir la colocación de esas prótesis, no va a haber esa adhesión y entonces se va a caer con facilidad, no va a ajustar bien. Una prótesis dental debe estar bien colocada y debe hacer buen contacto para que tenga efectividad. Además, tomen nota, es otro factor de riesgo el hecho de tener una prótesis dental no bien ajustada. Ya les mencioné uno, que era el mal estado general de la dentadura. Este torus palatino, entonces, uno lo opera en algunas dos circunstancias, cuando requiere una potencia dental superior o cuando es por su volumen ya molesta para comer o para deglutir, ¿no? Sería una resección simple. Entonces, es un osteoma del paladar óseo, lesión benigna. Importante en estos casos es como la mucosa que lo cubre está íntegra, mucosa sana, simplemente está abombada. ¿En qué problema inflamatorio se produce lesión de la mucosa? En las estomatitis recurrentes, en las aftas. Son pequeñas ulceritas, pero dolorosas, siempre en dolores generalmente inflamatorios, generalmente, no, no siempre. Ahora, similar a esto, pero otra lesión, esta lesión no está en la línea media, está en el paladar óseo también, pero está a un costado. La mucosa que lo cubre está sana también, pero al palparlo tiene consistencia de tejido blando, es elástico, carnoso, ¿no? La diferencia con el torus, esto tiene consistencia dura, consistencia ósea, y está aparentemente parecido, pero no está en la línea media y tiene consistencia de tejido blando. Es un tumor de tejido blando que ha ido creciendo lentamente y abombando la mucosa del paladar, pero sin embargo no la ha destruido. No, la mucosa está íntegra también. Entonces, si tengo un tumor que crece por debajo de la mucosa lentamente y va bombando, me hace pensar en un tumor de qué es lo que tenemos debajo de la mucosa del paladar o de la cavidad oral en general. La presencia de glándulas salivales menores, glándulas salivales accesorias. Este es un tumor de glándulas salivales menores. Ahora, ustedes ya deben saber que la mayor frecuencia de tumores de glándulas salivales menores es tumores malignos. Y entre ellos lo que hemos encontrado es el carcinoma adenoide quístico. Según otras estadísticas, han encontrado el mucoepidermoide. Bueno, nos quedamos con el carcinoma adenoide quístico, es frecuente. Eso nos hace pensar en estar muy atentos, porque es un tumor muy agresivo y hay que tomar las acciones también agresivas correspondientes. En este caso sí es indicado hacer una biopsia, aspiración con aguja fina, para no estar abriendo la mucosa. Y en este caso nos dio el resultado de ser un adenoma pleomorfo.
adenoma pleomorfo de glándula salival menor, un tumor benigno, a ese que también le dicen tumor mixto, ¿no? Por lo tanto, yo tuve un caso así de adenoma pleomorfo de paladar, una trabajadora del hospital, y se operó con ese diagnóstico. Se abre la mucosa, se diseca y se extirpa totalmente, radicalmente, hasta dejar el hueso expuesto. Consecuencia de la cirugía fue una depresión que quedó en el paladar. O sea, quedó un poquito hundido, pero se suturó bien la mucosa y todo. Entonces, una diferencia importante acá es el típico, para no confundirse, típico torus palatino, tumor duro en la línea media. Este es un tumor de glándulas salivales menores. Ojo, más frecuentes son el cáncer, por eso hay que tener mucho cuidado, hacer biopsia para estar bien seguro. Esta paciente que operé quedó bien, salió de alta y no hubo ningún problema, felizmente. Bien, ahora, ¿está ahí? Aquí hay una lista muy interesante. El asunto es que no siempre son lesiones benignas, aunque veas mucosa sana, pero pronto o con cierta rapidez crecen y ulceran. Vean esta lesión que está en piso de boca. Esto es una imagen típica de un cáncer de cavidad oral. O sea, simplemente viéndolo ya te hacen sospechar bastante clínicamente. El tumor que crece rápidamente, ulcera, produce una úlcera en la mucosa. Al verlo, uno ve los bordes elevados, al palparlo, indurados y el centro ulcerado, inclusive con áreas necróticas. Aquí te ven, ha habido ya destrucción de tejido. La imagen es muy diferente, véanla. Por eso les estoy mencionando las características de cada tipo de lesión. Hecho el- llegado a la sospecha de un cáncer, bastante bien orientada, porque, y le digo, una úlcera de crecimiento progresivo con destrucción de tejido, esto puede ser. Entonces, corresponde hacer el primer paso a tomar en hecho el diagnóstico o la sospecha clínica, es hacer el diagnóstico mediante una biopsia. Uno, vamos. Sí, una biopsia incisión, que consiste en sacar un fragmento de tejido tumoral, generalmente de un borde, para tomar tejido tumoral y tejido aparentemente sano. Es lo usual, un buen fragmento para que el patólogo nos dé diagnóstico de la lesión. Siempre en todas las guías de trabajo clínico, en las guías en los protocolos de trabajo, el primer paso, biopsia, con fines de poder seguir en el trabajo de manejo del paciente y también del punto de vista legal. No podemos hacer ningún procedimiento invasivo ni ningún procedimiento quirúrgico, especialmente si son mutilantes, sin tener el aval de un informe de patología firmado por un patólogo competente. En cavidad oral, los tratamientos quirúrgicos de las lesiones malignas la- son la resección radical. Radical quiere decir extirpar toda la lesión y un margen de seguridad de tejido aparentemente sano rodeándolo. Por lo tanto, con mucha frecuencia los tratamientos dejan secuelas funcionales y estéticas. Y es por eso que el segundo paso inmediato es la reconstrucción de los tejidos mediante otras técnicas quirúrgicas algunas. Por eso es la importancia de tener una biopsia. Puede haber un problema legal si hacen todo eso con un paciente sin una biopsia. Además, acá les pongo una lista en lesiones iniciales, que es lo interesante. Acabo de mostrarles esta
esta es una lesión muy evidente, ¿no? Y la mayoría de casos que van a ver o que han visto ya en hospitalización son pacientes que tienen tumores grandes, donde el diagnóstico simplemente mirando ya sabes que es un tumor maligno, pero la idea es captar los casos cuando son pequeños. Una lesión, como dijimos, problemas inflamatorios son muy frecuentes. Las úlceras, las aftas, puede ser pequeñita, una lesión dolorosa, una úlcera que arde, o puede ser una. Si son varias, es más orientado hacia lesión benigna inflamatoria, no cáncer. Pero si es una lesión que persiste, entonces aquí viene el primer detalle. Como ponen acá, ¿no? Una úlcera que no sana. ¿Qué hay que hacer con los casos? Darle tratamiento, lógico, hacen lo que ustedes conocen, toques, enjuagues bucales, dan vitaminas. Tiene que verlo el odontólogo, hacer una revisión que no haya focos infecciosos, porque es otro factor de riesgo. Y esa lesión, esa afta, esa úlcera, debería mejorar o curarse en un lapso que puede ser variable. A veces en 15 días, a veces en una semana ya está mejor, va calmando, etcétera. Pero una lesión que no sana, puede ser una lesión como una úlcera o una lesión dolorosa, un punto que está sangrando y sangrando, entonces es sospechoso. Esta lista que he puesto abarca cavidad oral y también faringe, porque los síntomas son a veces comunes. Como habrán visto en muchos artículos, en libros, en conferencias, hablan de los dos sitios anatómicos, que son diferentes, pero hablan de los dos por su proximidad. A veces un bulto, aparece un bulto, ¿no? Hay que siempre investigar de qué se trata. Ahora, estos tumores, los tumores malignos, cavidad oral, tienen mucha linfofilia. ¿A qué se llama linfofilia? Esa afinidad de diseminarse por vía linfática. Entonces, un cáncer de cavidad oral rápidamente puede dar metástasis a los ganglios linfáticos del cuello. Entonces, si tienes una lesión en la cavidad oral y además un nódulo en el cuello, es otro factor que te hace sospechar. Todavía puede ser inflamatorio, ¿no? Ya es sospechoso. Entonces, eso ya nos indica que sería bueno hacer una biopsia de esto. Bueno, muchos datos acá son, por ejemplo, disfagia, disfonía o otalgia, se refieren a problemas de faringe. Puede dar otalgia por el nervio de Arnold, ¿no? Ustedes conocen eso. Reducción de peso por la dificultad para deglutir. Lentamente no se da cuenta uno, pero va bajando de peso y no sé por qué. A veces el bulto o la masa, digamos, se encuentra por imágenes. En los exámenes de tomografía, especialmente por algún motivo, hacen tomografías y pueden encontrar nódulos en el cuello. El, o el mismo tumor primario, lo pueden observar. El mejor examen de imágenes para el cuello, para la cámara del cuello, es la ecografía. A veces pasa que detectan ganglios en el cuello por una tomografía, entonces hacemos una ecografía para que nos dé toda la información. La ecografía, con sus diferentes modalidades, nos puede dar mucha información que puede orientar incluso hacia un diagnóstico de benignidad o malignidad, que es lo que nos interesa. Entonces puede haber sospecha. El paso siguiente, mejor dicho, hecha la sospecha, como le dije, el paso inicial va a ser la biopsia. En cavidad oral, la biopsia usual es la biopsia de incisión. Hay algunos casos en que se considera la BAF, o sea, la aspiración con hoja fina, en algunas lesiones que tienen la mucosa sana, como el paladar que les mostré. Y en el cuello, la biopsia es la BAF, la biopsia aspiración con aguja fina.
Entonces, esas serían las indicaciones para hacer un procedimiento diagnóstico. Bueno, ya estamos hablando de tumores malignos. Además, teniendo en cuenta los sitios y subsitios, podemos tener un paciente con una lesión en un sitio o en varios. Por ejemplo, esta es una lesión avanzada. Nuevamente, las características: mucosa destruida, mucosa ulcerada. Y en este caso, inclusive con exposición ósea, y se puede observar destrucción ósea, osteolisis. Pero esa lesión abarca reborde alveolar, piso de boca, y parece que llegará hasta el labio, parece, estoy seguro acá. O sea, una lesión avanzada que está comprometiendo ya no un solo subsitio, sino varios. Vamos a ver, control. En la historia clínica de estos pacientes, este, es bueno notar algunos detalles, algunos antecedentes que nos pueden orientar a las posibilidades. Nada es absoluto, pero nos orientan. Se menciona, se menciona mucho el tema de fumar y tomar licor. En, en exceso, tomar licor en exceso también es un factor de riesgo. Ahora, fumar, en cambio, es factor de riesgo para muchas enfermedades, no solamente el cáncer. Y ya fumen poco o fumen mucho y siempre es un riesgo. Yo les quiero dejar un consejo en forma muy general. Nunca fumen, nunca, que decir, ni uno, ni el electrónico, tampoco, es lo mismo. Cada cigarrillo disminuye la expectativa de vida. Entonces, se produce lesión a nivel de la mucosa, no solamente digestiva, la mucosa aérea digestiva, pero también hay alteraciones cardiovasculares que las produce. Todo suma, todo suma. Además, tabaco y alcohol juntos también. Factor de riesgo no solamente cáncer de cavidad oral, cáncer de laringe, cáncer de faringe, cáncer pulmonar, hipertensión, tendencia al enfisema, etcétera. Un paciente que fuma bastante. Hay, puede ser, bueno, hay pacientes que no, que fuman y no les pasa nada. Eso es como el que juega la ruleta rusa. Ya ha hecho 3 veces, no le pasa nada, hasta que pasa. Pero ¿para qué correr los riesgos? Por eso se llama así, factores de riesgo. Se considera factores de riesgo hasta ahora. Dieta y nutrición también. Acá tengo que mencionar antes que me olvide la obesidad. Tener más peso del recomendado. Obesidad es factor de riesgo para muchas cosas. Por ejemplo, en las epidemias y en las pandemias que ha habido, eh, vamos a UCI a ver a los pacientes y los que están ahí intubados están más obesos. En el H1N1, el COVID también. No solamente eso, sino la mala nutrición. Esto que acá dice dieta y nutrición, por ejemplo, se refiere a eso, no estar bien nutrido, consumir alimentos muy
a veces muy condimentados, a veces muy procesados, porque contienen muchos productos, muchos cancerígenos. En los factores genéticos, aquí sí, bueno, es una cuestión que está en estudio, para acá como punto para investigación también. Hay personas que tienen algunas alteraciones genéticas que pueden tener, esto se ha visto en cáncer de tiroides, en cáncer de laringe, en cavidad oral también lo quieren poner. Habría que revisar eso. Los virus, acá he dejado esto en esta lista, porque hay algunos virus que producen lesiones a nivel muscular, a nivel celular, en las mucosas. Mucho se habla del VPH, el virus del papiloma humano, cuya oncogenicidad está más relacionada con el cáncer de orofaringe, también con el cáncer oral, pero en mucho menor grado. De todas maneras, también he puesto acá este último acápite de exposición solar. Van a encontrarlo esto en muchos textos. Y por supuesto, la pregunta, la exposición al sol puede afectarme en tal forma a la boca que me produzca cáncer en la boca. A no ser que no esté con la boca abierta, ¿no? Que me dé el sol ahí, yo tampoco. De todas maneras, esto es debido a que se considera al labio como parte de la cavidad oral. Entonces, exposición solar, sí, pero en cuanto al cáncer del labio. Y por eso que lo comparan con el cáncer de piel, que tiene el mismo factor de riesgo, pero considerando el labio, y en el labio inferior. ¿Por qué el labio inferior? Bueno, porque es donde caen los rayos de sol. Esa sería la explicación. Vamos a ver aquí algo más. Quiero mostrarles. Cuando tenemos ya hecho eso, ya dijimos, lo primero que hacemos es lo que se llama la demostración de que es un tumor. Tenemos que demostrarlo de alguna forma, en biopsias, y hacer el estudio de extensión. Son los estudios de imágenes que nos permite apreciar en su total magnitud la extensión del tumor, la posibilidad de metástasis, planificar cirugía y planificar reconstrucción. Bueno, en general, planificar cirugía, a ver si es posible la cirugía. Depende de la extensión del tumor. La biopsia que recomendamos para cavidad oral es biopsia de incisión. Se saca un fragmento de tejido tumoral más un fragmento de tejido aparentemente sano. La radiografía panorámica es una tomografía radiográfica. El, el aparato de rayos X pasa alrededor de la cara del paciente en esta forma y revisa todos los maxilares y sale una imagen como así, abierta, para ver. Eso ayuda bastante para, especialmente en mandíbula maxilares. Se llama así radiografía panorámica de los maxilares. La radiografía. Tomografía, también la tomografía, la computadorizada, ¿no? Porque la panorámica también es una tomografía, pero la tomografía radiográfica, la convencional, digamos. Que la tomografía computadorizada es la que capta muchas imágenes en todos los planos necesarios. ¿Para qué nos sirve? Para ver en profundidad la lesión, para ver con mayor exactitud si la lesión es resecable o no, y también para planificar la reconstrucción. En casi todos los casos de cavidad oral se requiere algún tipo de reconstrucción por el problema de la secuela que deja. Entonces la tomografía espiral multicorte nos orienta para ver extensión del tumor, resecabilidad y forma de reconstrucción también. Bueno, ya les dije, para cuello, la ecografía es el estudio de imágenes más adecuado. Ecografía nos da información acerca de la posibilidad de que sean tumores malignos o no, mediante la elastografía también, que es un accesorio de la ecografía, para ver la consistencia.
Para ver el tamaño, la diferencia entre altitud y ancho, a ver la presencia o ausencia del hilio graso de los ganglios. Y entonces, mediante la ecografía, nos puede indicar si ese ganglio o esos ganglios requieren hacerse biopsia. Entonces, recomiendan hacer la biopsia. Y la biopsia es la BAF, biopsia aspiración con aguja fina. Y la mejor biopsia con aguja fina es la biopsia con guía ecográfica. O sea, a la vez hacen nuevamente la ecografía y se orienta para hacer la función. Y el PET scan, como saben, es el estudio para estudiar metástasis a distancia, ver si se encuentra o no alguna metástasis. Ok, aquí nomás están estas listas, pero acá hay un... Ya, la biopsia. Este detalle es interesante. Ahora, en la biopsia, especialmente en lesiones pequeñas, lo que queremos es que el patólogo nos dé no solamente el tipo histológico o qué cosa es lo que tiene, sino la profundidad, hasta dónde ha llegado esa lesión. Como digo, puede ser pequeña, pero es bueno evaluarla en ese sentido. Y acá tengo un dibujo. Bueno, esto también queremos. Esta es una radiografía panorámica, la famosa panorámica de radiografía panorámica de maxilar. Es una radiografía dental, ¿no? Pero es para ver cómo están los maxilares. Esta es una imagen normal. Es un paciente muy joven, vea que todavía tiene algunos gérmenes dentarios. A ver, veamos, en una biopsia, como les decía, biopsia de incisión, es una biopsia histológica de tejido. En este dibujo, esas bolitas verdes son células tumorales, digamos, es el cáncer. Pero quiero que nos fijemos en el lado izquierdo primero, esto de acá. En este lado, esta es una biopsia que el patólogo debe informar. Y lo que ve al corte es una lesión maligna que está confinada a la mucosa, no llega a la submucosa. Tiene un máximo de 2 milímetros de profundidad. Entonces, aquí viene el término que es el DOI, o I, esas siglas de Depth of Invasion, profundidad de la invasión, Depth of Invasion. Así le dicen, ¿no? DOI. Y tiene su importancia esto, debido a que eso me va a indicar, según las estadísticas, una lesión de esta profundidad en el caso de un paciente que no se ha encontrado ganglios en el cuello. Dentro del examen clínico, ven la cavidad oral, hacen diagnóstico, palpan el cuello y no palpan ganglios. Está bien hacer también una ecografía. La ecografía, por supuesto, como saben, es mucho más sensible que el dedo del medio. Y la ecografía también, mejor dicho, tampoco encuentra ganglios. Entonces, dentro de la clasificación TNM, le ponen N0, es un paciente sin ganglios. Pero la estadística, de acuerdo a este estudio, nos dice que en un paciente que tiene una lesión confinada a la mucosa de 2 milímetros, nada más, no más, sin ganglios detectados, sin embargo, puede tener riesgo de metástasis ganglionar oculta de un 7%. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que no se palpan ganglios, a pesar de que la ecografía no detecta ganglios, entonces hay enfermedad ganglionar oculta, hay cáncer en los ganglios linfáticos hasta en un 7% de casos. ¿Ok? Bueno, interesante, pero a ver, ahora vayamos a... En el otro lado, al extremo, aquí.
En el lado derecho, este es un paciente en la biopsia, como digo, una lesión pequeña, pero el DOI, la profundidad de invasión, es más de 8 milímetros, o en otras palabras, llega a la submucosa. En estos casos, se ha encontrado de que aún así no se hayan detectado ganglios, puede haber metástasis ganglionares ocultas hasta en un 41%. 41% es bastante realmente. O sea, hay un riesgo alto de que el paciente no detecte ganglios, ustedes lo ponen como N0, pero puede haber ya cáncer oculto. Esta terminología o estos conceptos nos ayudan bastante para tomar decisiones cuándo hacer tratamiento al cuello, que puede ser una disección de cuello. También sirve, por supuesto, para ver el pronóstico del caso. Bien, eso es importante en cuanto a la biopsia. Quiero que recuerden estos conceptos que les estoy dando ahorita. ¿Y, y cuál es el tipo histológico que encuentra el patólogo? El más frecuente es el carcinoma epidermoide, más del 95%. Esto es a nivel mundial. Siempre es carcinoma epidermoide. Y es lo más frecuente que se encuentra en la vía aerodigestiva también, la vía mucosa, en las mucosas. Ya saben que carcinoma quiere decir cáncer epitelial. Más frecuente en cavidad oral es el carcinoma epidermoide. Y aquí les he puesto dos variedades. El verrucoso, que su nombre lo dice, no es como una verruga, una excrescencia. Tiene una forma un poquito más lenta de progresar, pero es un carcinoma epidermoide igual como el basaloide por las formas que tienen algunas células. Carcinoma epidermoide, entonces, es el cáncer más frecuente en cavidad oral. Hay otros tumores que he puesto acá en la lista, entre ellos el de glándulas salivales menores. Las glándulas menores están en la submucosa, ya no es del mismo epitelio de la mucosa, pero sí del epitelio de las glándulas. Y lo que hemos encontrado es con mayor frecuencia el carcinoma adenoide quístico. Hay que tener mucho cuidado con ese carcinoma porque es muy agresivo, se difunde rápidamente y generalmente por vía neurogénica. Es neurofílico este tumor. El carcinoma adenoide quístico puede, por la vía nerviosa, por las vainas perineurales, se difunde hacia zonas vecinas y puede extenderse bastante rápido. Yo les he mostrado un caso de un tumor benigno, pero ya les había recalcado, lo más frecuente es que sean tumores malignos, o sea que tener mucho cuidado con el diagnóstico precoz. Además, hay otras lesiones mucho menos frecuentes que ya no son carcinoma, el melanoma maligno entre ellos, que es una lesión que viene de los melanocitos derivados del neuroectodermo, por lo tanto ya no es un carcinoma de la superficie epitelial. Esas lesiones negras, oscuras, que se presentan en cualquier parte de piel o de mucosas. Otro tumor que también hemos visto es linfoma. Se presenta como tumores o como unos granulomas. Generalmente el diagnóstico se hace por estudio general, hasta por hemograma se pueden encontrar indicios y por una biopsia. Hay pacientes que ya tienen el diagnóstico hecho del linfoma, son tratados y después aparecen con lesiones en las encías, a veces en el piso de boca, pero más en las encías que he visto más. Ya se toma la muestra y sale linfoma. Siempre lo más frecuente, carcinoma epidermoide. A ver, vamos a ver algunos otros cosas. Ah, esto sí quiero. Aquí hay una lámina que es este es del libro de Testu Letellier de anatomía, del tratado de anatomía.
sigue vigente hasta ahora después de tantos años, en el cual muestran cómo se ha encontrado el drenaje linfático. Les dije, el carcinoma de cavidad oral tiene mucha tendencia a dar metástasis linfáticas, pero específicamente en el labio inferior tiene la característica de que el drenaje linfático puede ir al lado opuesto. Acá en el dibujo, acá están las líneas punteadas. En este lado, en el lado derecho, por ejemplo, el drenaje puede ir hacia, los linfáticos van hacia los ganglios submaxilares del mismo lado, del lado derecho. Pero también el mismo lugar puede tener vasos linfáticos que van al lado opuesto, al lado izquierdo. Entonces, en el labio inferior, ojo, en el labio inferior, no en otras, en el labio inferior, el drenaje linfático o puede dar metástasis linfáticas al mismo lado, ipsilateral, o al lado opuesto, contralateral o bilateral. Esta es una característica del labio inferior que merece tener en cuenta. En este caso está drenando al grupo ganglionar 1B y también al 1A, al mismo lado o al lado opuesto. El labio superior, ¿no? El labio superior sí va a su lado, ipsilateral, que es lo usual, ipsilateral, pero el labio inferior, drenaje cruzado. Bien, vamos a ver esto de la clasificación TNM, creo que ustedes ya lo conocen. En caso de cavidad oral, en cáncer de cavidad oral, el TNM en T de tumor, el 2 y el 4 son los números que nos orientan. El T1 es hasta 2 centímetros, el T2 entre 2 y 4, el T3 más de 4. T1 y T2, estadios iniciales. A partir del 3, estadios avanzados. Un tumor más de 4 centímetros. Y el T4 ya es un tumor que se ha extendido más allá de su sitio original. Es un tumor muy avanzado. Ahora, el otro es el N, que también lo tengo acá. Claro, acá hay otro. Ya, y el N, en esta misma clasificación T, N, acá es el 3 y el 6. Es decir, N1, un ganglio que llega hasta 3 centímetros. Un ganglio, ¿ya? Un ganglio, hasta 3 no más. Y tiene que estar en el mismo lado de la lesión, si no, ya no sería N1. N2 es entre 3 y 6, y N3 es más de 6 centímetros. Fíjense bien que 6 centímetros es una cantidad grande para hacer un ganglio. Entonces, N1 es un ganglio en el mismo lado, hasta 3 centímetros. En el N2 hay una división ABC, porque puede ser N2A, un ganglio entre 3 y 6 en el mismo lado de la lesión. 1. N2B cuando es más de 1, 2 o más en el mismo lado de la lesión, pero ninguno es más de 6. N2C es cuando el ganglio puede estar al otro lado o a los dos lados, pero ninguno más de 6. Y N3 es más de 6 centímetros. Claro, esto a veces parece confuso, ¿no? Pero en realidad es bien, bien detallado. Esto se ha revisado últimamente, pero no ha cambiado mucho. T1, 2, 4, T2, N, 3, 6. Bueno, vamos a ver el otro caso que queríamos. A ver, veamos este caso. Es, ya, una paciente mujer que tuvo o que usaba una prótesis dental superior. La prótesis no le ajustaba bien. Entonces, acá viene esto de los factores de riesgo, que se ve el estado
Hablaban de dieta, nutrición, el estado de la cavidad oral, las infecciones crónicas, los traumas, a tener en cuenta específicamente. Traumas, por ejemplo, una pieza dental cariada, rota, que tiene bordes filosos y que produce lesión constante en la lengua, puede producir una lesión. Una prótesis dental mal ajustada también. O sea que es un trauma constante. En este caso, esta paciente tenía molestias porque no le ajustaba bien la prótesis superior. Vean que es edéntula, no tiene ni una pieza dental en su boca y quedaba flojo, le molestaba y llegó a no poderla usar porque le producía dolor, había irritación y después había un bulto que no, ya le impidió y no la usa más. Entonces al examen se encuentra una paciente con un factor de riesgo y además una formación exofítica de aspecto granuloso, sospechoso, porque ha ido creciendo en una zona de irritación constante y tenía un sangrado leve. Se hizo el diagnóstico por biopsia de un carcinoma epidermoide. Entonces sería así: sitio anatómico, cavidad oral; subsitio anatómico, reborde alveolar superior; tratamiento quirúrgico, resección ósea, resección incluyendo tejido óseo. Ya saben que la encía está prácticamente sobre el hueso. En esta foto ya estamos en la sala de operaciones. Vean, acá está el tubo de intubación orotraqueal. Se tiene que hacer la resección. Claro, acá se hizo la clasificación TNM también. No tenía ganglios palpables. Pero eso es la flechita. Acá está. Hacemos la medición. Y esta paciente medía acá 3,4 centímetros de longitud y 2,6 centímetros. Para eso, claro, uno tiene que observar bien para estar seguro de hasta dónde llega la lesión. Estas manchitas de acá, esto también es tumor. Bueno, uno siempre toma en cuenta la longitud mayor. En este caso sería 3,4, 2,6. O sea, es una lesión que está entre 2 y 4 centímetros. Entonces, esta paciente tiene un T2, ¿no? Ya, bueno, esta paciente se operó, se hizo la resección radical y la reconstrucción. En ese caso, la reconstrucción se hizo mediante una prótesis. La resección de esa paciente incluyó tejido óseo, por lo tanto quedó un defecto, una comunicación entre cavidad oral y cavidad nasal y seno maxilar. Se reconstruyó con una prótesis. Otra reconstrucción sería una microcirugía, incluyendo hueso para reconstruir esa zona. Y quedó bien, ya esa foto es antigua, ese señor lo operé hace años y lo he visto después de más de 15 años, que estaba bien. Ya su prótesis se la han cambiado también varias veces. Siempre las prótesis hay que revisarlas periódicamente. Prótesis dentales o prótesis de reconstrucción, que se llaman así prótesis somáticas. Prótesis somáticas son las que sirven para reconstruir partes del cuerpo. En este caso es como si fuera una dentadura postiza, pero con una prolongación más hacia arriba para tapar totalmente el hueco, el orificio que se ha formado.
Por eso, hasta ahora el tratamiento de las lesiones, acá se le voy a poner una presentación, es quirúrgico, el primer paso. Hasta ahora, después de tantos siglos de tratamientos, cirugía. Resección radical, extirpar la lesión con amplio margen de seguridad, con las secuelas correspondientes. Como le estoy mostrando un caso, secuelas, habría imposibilidad para la deglución y mucha dificultad para la fonación también, para hablar. El alimento se metería pues a la nariz, al seno maxilar, es muy incómodo. Eso hay que reconstruirlo. Una resección de lengua igualmente produce muchas secuelas. Entonces la reconstrucción generalmente es inmediata, en el mismo momento. Quirúrgica mediante colgajos, injertos o suturas, o colgajos a distancia, colgajos libres con microcirugía de anastomosis vascular, venosa y arterial. Cirugía bastante complejas. También reconstrucción mediante elementos ajenos al cuerpo, mediante prótesis, también se ha considerado. En el tratamiento hay que considerar qué hacemos con el cuello. Ya les he mostrado una lámina donde se ve o donde se demuestra la necesidad de hacer disecciones de cuello, aún así no se palpen ganglios. Es un concepto que hay que tener en cuenta. Algunos, en estos casos, hacen disección profiláctica del cuello, en los casos en que no se han encontrado ganglios. Y algunos, radioterapia al cuello. Por ejemplo, cirugía del primario y al cuello, radioterapia, como dicen, por si acaso. O sea, son opciones de diferentes escuelas de tratamiento. Las otras armas que tenemos son la radioterapia y la quimioterapia. Radioterapia externa. Se ha utilizado en algunos casos como cuando hay un tumor muy grande, en donde no hay seguridad de haberlo resecado totalmente, o cuando los bordes en el examen de patología están comprometidos. Y en algunos casos, cuando hay imposibilidad de resecar totalmente el tumor, entonces se le da radioterapia externa. Eso es lo que se llama la teleterapia. Hay otra forma de radioterapia que es la braquiterapia cercana. Y en algunos casos he empleado también braquiterapia intersticial. O sea, no es la teleterapia que te dan de afuera con los rayos, sino se insertan unas agujas de iridio radioactivo y se dejan en su lugar durante un tiempo. No se emplea mucho acá, pero sí se ha empleado en algunos casos. Hasta ahora, la cirugía siempre es nuestra primera arma. Quimioterapia que dan los oncólogos, generalmente en casos de que tienen enfermedad diseminada. Acá hay unos casos de tratamiento del cáncer de cavidad oral. El lugar más frecuente de presentación de cáncer de cavidad oral, labio inferior. El segundo en frecuencia, la lengua. Y en la lengua, el lugar más frecuente es el borde. Ustedes saben que la lengua tiene bordes laterales, punta de lengua, una cara dorsal y una cara ventral. ¿Dónde se ha visto más frecuencia de cáncer en cavidad oral? En la lengua, en el borde, en los bordes. Aquí tenemos un caso que va a requerir resección. Este es ya biopsiado, ¿no? Esto que tiene acá no es un corte, así está el tumor, se ha abierto, se ha formado, se ha agrietado, se ha necrosado en parte. Pero es un tumor grande. Siempre cuando examinan al paciente hay que ver el tumor, hay que palparlo y hay que ver la movilidad. Si el paciente saca la lengua o no. Esto requiere hemiglossectomía y disección de cuello. Bien, tratamiento quirúrgico siempre, resección radical con márgenes de seguridad. En este caso, el cáncer de lengua. Ese concepto no ha cambiado desde hace más de 100 años. Esta imagen que les muestro es de 1875. Una lesión pequeña, por decir, en el borde de la lengua, se puede hacer acá una glosectomía parcial,
que inclusive podría reconstruirse simplemente con sutura, acomodando la lengua, claro que queda una lengua un poco más pequeña. Una lesión como acá en B, que está más atrás, vean, es grande y está en tercio medio, ya casi llegando al tercio posterior. Para poder acceder y extirparlo totalmente, hay que hacer este abordaje que se llama así, Trotter. Man- Se llama así a la labiomandibulotomía. Cortan el labio en la línea media y también la mandíbula y ese fragmento con hueso y todo se abre solamente para tener acceso. Ese se llama el abordaje de Trotter, muy usado en el museo y ayuda bastante porque es muy difícil operar por vía transoral para llegar atrás. En algunos casos se puede, pero para tener una gran seguridad de resecar todos los bordes, hacemos este abordaje tipo Trotter y poder proceder a una hemiglosectomía. Bueno, ustedes se dan cuenta de cuál es la dirección. Abajo se ven las incisiones que se han hecho. Labiomandibulotomía. Ese es el nombre del abordaje. Y aquí está la disección de cuello, que es resecar en bloque todo un fragmento de tejido. Esta es la hemiglosectomía. Aquí se ve la úlcera y al palpar se detecta que el tumor es mucho más amplio. O sea, no es solamente lo que se ve, palpándolo se ve que es un tumor más grande. Este es el lado cruento. Y se dejan unas marcas con unos hilos orientando, indicando al patólogo que, por ejemplo, un hilo es borde anterior, dos hilos borde posterior, etcétera, ¿no? Para que el patólogo también informe en esa forma. Una lesión de reborde alveolar, acá está muy indicado la panorámica. No solamente para ver si hay o no hay compromiso óseo, sino para planificar también la cirugía. Acá han dibujado dónde está la lesión y esta línea gruesa es la resección que se va a hacer para darle margen de seguridad. Este tipo de resección se llama mandibulectomía marginal, porque se está extirpando un margen, el margen superior, o sea, es mandibulectomía marginal superior. Se mantiene la continuidad del arco inferior. En otros casos, si uno saca la parte inferior, sería mandibulectomía marginal inferior, un margen de mandíbula. Y si uno corta todo un fragmento de la mandíbula en esta forma, los dos lados, se interrumpe el arco mandibular, eso se llama mandibulectomía segmentaria. Pero lo que está dibujado acá es una mandibulectomía marginal inferior. Se hace la planificación, como ya les dije, las incisiones tanto para el abordaje y para la disección de cuello, y aquí está el espécimen quirúrgico. Bien, les voy a mostrar algunos casos, una lesión avanzada de lengua con destrucción y fijación al piso de boca. En borde de lengua, esta es la imagen típica, lesión ulcerada de bordes elevados, localizada en el borde de la lengua, producido por algún problema dental que tuvo la paciente o como factor de riesgo. Localización típica en la lengua es en el borde. También se presenta en punta de lengua, algunos en cara ventral, otros en cara dorsal. Lo más frecuente en el borde, pero el más frecuente en cavidad oral, labio inferior. Ya saben, este es un caso avanzado. Lengua fija, mal pronóstico porque ya no hay posibilidad quirúrgica prácticamente perdida. Lengua fija quiere decir que le piden a la lengua, como en este caso a la paciente, le piden que saque la lengua y ahí está sacando la lengua, hasta ahí nomás llega. Bien, ¿alguna pregunta quieren hacer? Doctor, una pregunta. ¿Cómo es el manejo antibiótico en estas cirugías? ¿Manejo antibiótico? ¿Con qué Sí, fin? bueno, yo pensaba que como la boca se considera como una cavidad contaminada, tendría que dar un tratamiento antibiótico para evitar infecciones. O no, no se da. No, pero eso no es tratamiento, es una profilaxis. ¿Te refieres a una profilaxis antibiótica?
Esa es. Ah. Bueno, eso es opcional. Generalmente se ha empleado mucho la clindamicina para hacer profilaxia en cavidad oral, pero eso con mucho cuidado. La clina también produce muchos problemas digestivos, entonces a veces no se puede. Mucho uno se orienta a la parte local, la limpieza de la cavidad oral. Cuando han operado a un paciente de cavidad oral, hay la tendencia a que el paciente no degluta, le ponen una zona nasogástrica para evitar el movimiento. Entonces tienen que coger con una mano, coger una gasa en suero o en agua oxigenada y se envuelve en el dedo y se hace una limpieza sacando todo el sarro que se acumula. No es fácil que un paciente se enjuague la boca, se cepille, pero eso es lo que se le indica. Hay cepillos dentales fácilmente se pueden conseguir inclusive para bebés, ¿no? Hay unos que se ponen como un dedal y se puede limpiar. Eso es la base de la prevención de las infecciones. También se inicia todavía la dieta generalmente 5 días, una semana después. Hay tendencia a hacerlo antes, pero últimamente ya tienen tendencia a mejor darle más tiempo para que no coma nada, pero asociado a limpieza. Antibióticos se han empleado de amplio espectro. Clindamicina, en un estudio que se hizo hace años, se encontró que era el más efectivo tratamiento para prevenir, bueno, no tratamiento, la más efectiva profilaxis para prevenir infecciones. Pero tener en cuenta que la forma más efectiva de prevenir infecciones es la limpieza. Por otro lado, cavidad oral y en general tubo digestivo tiene una buena capa linfática en su mucosa, en su submucosa. O sea, es una parte del organismo que tiene mucho mecanismo de defensa. La cavidad oral es cierto, está llena de gérmenes y de hongos, como les mencioné uno, ¿no? El Candida albicans. Hay hongos ahí que pueden proliferar en caso de traumas. Sin embargo, nuestro organismo se defiende bien. Es por eso que a pesar de que tenemos gérmenes siempre, no todos tenemos estomatitis. Hay tiene mucha importancia la presencia del tejido linfático. Los nódulos linfoides submucosos nos defienden y además la higiene es lo principal. Gracias, doctor. Era una curiosidad que tenía. Gracias. Ahora, a ver, un ratito. En 2 minutos vamos a empezar otro tema, ¿ya? 2 minutos.